grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombre nuevo sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a nuestro mundo y nos llama a la conversión, que esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pues una vez más sean todos y todas bienvenidos a esta Eucaristía. Les saludamos, deseando que se encuentren bien en sus hogares, tranquilamente, concentrados y preparados para seguir participando de esta manera virtual en esta Eucaristía. Yo le vengo pidiendo a Dios que cada día sean menos los que nos sigan escuchando y sigan la Eucaristía por este medio. Sí, le pido que cada día sean menos para que sean más los que cada día vayan participando presencialmente en la Eucaristía, en sus iglesias, en sus parroquias, en sus comunidades, siempre con los cuidados que nos sigan pidiendo las autoridades sanitarias. Pero sí, ese es mi deseo, que no nos acostumbremos a celebrar la Eucaristía de esta manera. Si lo hemos hecho, ha sido por una necesidad, pero ojalá que vaya terminando, al menos aquí en Jalisco, pues estamos ya en un foco naranja. Ojalá que vaya cada vez más yendo hacia verde y que en todo el mundo vaya poniéndose verde. Vamos a seguirle pidiendo a Dios por esta intención. Y pues hoy empezamos el segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Hemos ya iniciado el camino, llevamos una semana ya
caminando, escuchando la palabra de Dios, dejándonos iluminar por ella. Hoy lo hacemos nuevamente y pues escuchamos nuevamente la llamada de Jesús a la conversión. Por eso les invito a que con humildad, con sinceridad, reconozcamos nuestros pecados. Y no así muy en general, solamente diciendo soy un pecador. Tratemos de identificar los pecados concretamente, ¿sí? Porque a veces decir soy un pecador, pues decimos todo y no decimos nada. Sin embargo, tenemos que ir pues cada vez más, o sea, clarificando o tomando conciencia de esos pecados concretos que nos van haciendo pecadores. Pensemos pues en los pecados que hayamos cometido y una vez más pidámosle al Padre Dios que nos perdone. Todos sabemos cómo van apareciendo las diferentes vacunas que se van poniendo a las personas para protegerlos del virus, creando anticuerpos que fortalecen la persona para tener defensas y que al menos no te dé tan fuerte. Pero el domingo pasado, el evangelista San Marcos nos proponía también otra vacuna, no tanto para el cuerpo, sino para el espíritu, para atacar las realidades más profundas de nuestra vida. Una vacuna que Él nos ofreció y que es así muy concreta. La vacuna para nuestro espíritu es: conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es la vacuna que Dios Padre nos está ofreciendo en la persona de Jesús para poder sanar también los virus que atacan nuestro espíritu y nos impiden vivir de cara a los demás y de cara a Dios. Pues pidámosle que que esa vacuna contra el virus surta efecto en nosotros durante esta Cuaresma, para que vayamos siendo sanados, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, ¿sí? Y vamos a pedir perdón a Dios, pues, porque tantas veces somos pesimistas y vamos por la vida fijándonos solo en lo negativo. Pedimos perdón por nuestra cobardía y por asustarnos enseguida de frente a situaciones nuevas que van apareciendo. Pedimos perdón a Dios por la autosuficiencia que nos lleva a confiar solo en nuestras fuerzas, nos llena de orgullo. Perdón por nuestro escepticismo que nos lleva a dudar y nos cuesta creer y confiar más en Dios. Pedimos perdón por no mirar el futuro con esperanza y estar solamente ocupados en el presente y viendo nuestra propia vida nada más. Perdón porque tantas veces nos quejamos de todo, dejando de ver toda la bondad que nos rodea en tantas personas buenas. Perdón porque huimos del esfuerzo y del sacrificio y nos cansamos enseguida siendo inconstantes en nuestras cosas. Perdón porque lo queremos todo al momento y no sabemos esperar. Por estas cosas y por aquellas que personalmente tenemos, pedimos a Dios su perdón,
siguiendo este canto con el que pedimos a Él que tenga piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Que Dios, Padre, lleno de amor y misericordia, que Él tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar, pues, la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó un cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham, levantando los ojos, vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios.
A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en nuestra contra? Él, que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió en su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no lo contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Hermanos y hermanas, durante este tiempo de la Cuaresma, pues vamos a estar escuchando unos pasajes de la Sagrada Escritura bastante especiales y muy orientados a una revisión de nuestra propia vida. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios en este tiempo, escuchándola, reflexionándola, orando con ella. Ustedes seguramente habrán escuchado, o lo habrán dicho ustedes mismos, Abraham, nuestro padre en la fe. Escuchando este pasaje del Génesis, en donde Dios le manda sacrificar a su único hijo, Isaac, lo vemos en esa obediencia a la voz de Dios. ¿Cómo no llamarlo Padre en la fe? Una fe probada, una fe llevada hasta el borde, hasta el límite, de decir, sacrifícame a tu propio hijo. ¿Qué padre sería capaz, aunque tuviera 12 hijos, y si Dios le dijera, sacrifícame a uno de tus hijos, qué padre sería capaz de hacerlo? La fe de Abraham, una fe probada. Como la nuestra en tantos momentos de la vida es probada también. Acontecimientos imprevistos, dolorosos, accidentes, enfermedades. Nuestra fe también es probada tantas veces. Por eso, pidámosle que esa fe de Abraham la tengamos nosotros. La necesitamos. Viene después San Pablo en la segunda lectura también a reforzar esto que hablamos de la fe. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Es una llamada también a la confianza, es una llamada a la fe. Para mí, esto me cuestiona mucho y cuestiona mi fe, la fe que yo tengo. Porque el único que podía estar en contra mía es Dios. Por las veces que me he portado mal y por las veces en que he hecho las cosas mal, o las veces que he dejado de hacer las cosas buenas que podía hacer. Él era el único que podía condenarme y sin embargo es Él que nos da a su propio Hijo. A ese Hijo que me amó y se entregó por mí. Si Dios está contigo, ¿quién estará contra ti? Esto es una llamada bella, importante, a la fe. A abandonarnos cada vez más en las manos del Padre Dios. Sí. Y permítanme que también comparta unas pocas ideas sobre el Evangelio de hoy que hemos escuchado hoy. Hace 8 días, Jesús nos lo presentaba San Marcos, a quien estamos leyendo, domingo pasado y hoy, nos lo presentaba en el desierto, entre fieras y ángeles que le servían, representando pues esa lucha entre el bien y el mal, entre un camino bueno, el de Dios, y otras provocaciones que vienen del demonio. ¿Sí? Jesús, en este evangelio que escuchamos hoy, va ya de camino a Jerusalén. Si ustedes leen el pasaje anterior a este que hemos leído hoy, es cuando Jesús les anuncia por segunda vez que va a Jerusalén y que el Hijo del Hombre va a ser juzgado, condenado, martirizado y finalmente puesto en la cruz. Quizá los más escandalizados, desconcertados
frustrados, desorientados, desanimados, eran estos tres más cercanos a Jesús: Pedro, Santiago y Juan, que es a los que se lleva al monte a vivir una experiencia única que le está regalando Dios su Padre antes de entrar en ese momento históricamente final de su vida. Sí. Aparece Moisés, representante de la ley, y Elías, un profeta muy querido en esa región de Galilea. Pero solo Jesús es transfigurado. Solo Jesús irradia luz. Al final desaparecen Moisés y Elías y se queda Jesús solo. Queda atrás el Antiguo Testamento. Aparece la luz, aparece la verdad, aparece la salvación con la persona de Jesús. Sí. Permítame que les hable de dos enseñanzas que me llaman la atención de este Evangelio. Tiene muchas más cosas que podríamos hablar, pero dos cosas. Primero, en este Evangelio, Dios Padre nos invita a escuchar a su Hijo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Olvídense de otros mensajes, de otras voces, de otros personajes, de otros ídolos. Escuchen la voz que Él les va a dirigir. Escúchenlo a Él. Sí. Hemos perdido, y tenemos que reconocer, hemos perdido mucho esa capacidad de escuchar. Muchas veces nos cuesta acercarnos sin prejuicios y sin prisas al corazón del otro, de la otra persona. Nos cuesta muchas veces aceptar el mensaje que los otros nos pueden transmitir. ¿Por qué? Porque es fácil encerrarnos en nuestros propios problemas, nuestros propios intereses, nuestros gustos. Y cuando alguien nos dice algo, lo habremos experimentado. Cuando alguien nos dice algo, tiene que repetírnoslo 2 o 3 veces, porque estamos enfrascados en otras cosas, casi siempre en el celular. De forma que Él tendrá que decirnos, ¿qué? ¿Qué decías? Porque nos perdimos del mensaje que nos estuvo diciendo, nos lo dijo una vez. Sintió que no escuchábamos, nos lo dice otra vez. Y a veces hasta una tercera vez. Nos dice algo y a la tercera vez reaccionamos porque fue un zumbido lo que escuchamos, pero no captamos lo que nos estaba diciendo. Por eso terminamos diciendo, ¿qué decías? ¿Qué qué? Por eso vemos también cómo a nosotros los cristianos se nos va olvidando que ser cristiano es vivir escuchando a Jesús, sabiendo que es desde la escucha, desde donde nace la verdadera fe. Es desde la escucha. ¿Sí? La fe nace de la escucha, no del hablar y hablar y hablar. Escucha. Recuerden aquella muletilla con la que los profetas dirigían el mensaje al pueblo de parte de Dios. Escucha, Israel. Shema Israel. Sí. Estamos en un tiempo de Cuaresma y es especialmente importante darnos a la escucha de la palabra de Dios. Aunque a veces pueda resultar dolorosa esa escucha, pero es apasionante, porque podemos ir viendo esa transformación en nuestra vida, que esa palabra que vamos escuchando puede ir haciendo en nosotros.
Estar atentos a la palabra de Dios de cada día. ¿Sí? Palabra que nos invita, como lo decía el profeta Joel, el miércoles de ceniza, vuélvanse a mí de todo corazón. Vuélvanse a mí. Él vino a nosotros para que nosotros nos volviéramos a Él. Dice el Papa también en su mensaje de Cuaresma, que la Cuaresma es un viaje de regreso a Dios. ¿Y cuántas veces ocupados o indiferentes le hemos dicho a Dios: yo hoy no puedo, pero mañana sí comenzaré a rezar. Ya mañana comenzaré a hacer lo que me pides, a hacer algo por los demás? Es el Padre Dios quien nos dice que el primer paso en el camino hacia la salvación es estar atentos a la voz de su Hijo. Te pregunto, y me pregunto, ¿qué escucho? ¿A quién voy escuchando? ¿A quién voy haciéndole caso? ¿Sí? Es que me dijeron, es que tal persona dijo que esto era pecado, o aquella persona me dijo que yo estaba en pecado. Vamos escuchando a veces 1000 voces por otro lado, pero de verdad nos centramos en Jesús para ver qué es lo que Él nos dice, para que Él sea quien me diga: eres también mi hermano y me siento orgulloso de ti, o que el Padre Dios diga también: eres mi Hijo amado, de ti me siento orgulloso. Es el Padre pues que nos dice que estemos atentos a la voz de su Hijo. Él podrá curarnos de nuestra ceguera y ponernos en el camino para seguirlo a Él. Escuchémoslo. ¿Qué escuchas? ¿A quién escuchas? Segunda idea que me llama la atención: la tentación de Pedro. Qué bien se está aquí. Jesús va de camino a Jerusalén. Sabe que le espera la condena, la pasión, la muerte, para luego resucitar. Sí. Pero ellos quieren quedarse ahí. Pedro quiere quedarse ahí. No quiere llegar al mundo real de las dificultades, de la tarea, de la entrega, como Jesús lo quiere hacer para poder llegar hacia la gloria. Puedo decir que hay un cierto error en la sugerencia, en la propuesta de Pedro, por 2 motivos. Primero, Pedro se olvida de la gente que lo necesita. Quedémonos aquí, quedémonos en lo cómodo, quedémonos donde estamos. Somos hombres de oración, estamos a gusto con el Señor, quedémonos aquí. Sin mirar y sin asomar las narices hacia afuera para ver que todavía hay mucho que hacer. ¿Sí? No podemos instalarnos. La segunda cosa que dice Pedro es esta: vamos a hacer 3 chozas. Pedro está poniendo a un mismo nivel a Moisés, y a Elías y a Jesús. 3 chozas iguales. ¿Sí? Es decir, todavía Jesús no acaba de ser el centro de su vida. Deja que desaparezcan Moisés y Elías y quédate con Jesús. ¿Sí? Se ha dicho que la mayor tragedia de la humanidad es que hay mucha gente que ora sin vivir la caridad, sin trabajar por la justicia, sin trabajar por la fraternidad, por el bien de los demás. Mucha gente que ora sin hacer el bien a los demás. Y mucha gente que hace el bien a los demás sin orar. No vamos a aplaudir ninguna de las dos por separado. Las dos van unidas. Y en Jesús esta separación no es posible. Separar esa experiencia de Dios como la tuvieron los 3 apóstoles ahí
en la transfiguración. No podemos separar esa experiencia del encuentro con Jesús, del salir y de incomodarnos para poder estar con quien me necesita, con quien sufre, quien está buscando un pan para llevar a su familia, quien está buscando también un techo para poder abrigarse, etc. No podemos separar lo que Dios ha unido. Bien, pues son las dos ideas que quisiera resaltar. Escuchemos a Jesús. Caminemos con la mirada puesta en Él. Y segundo, no nos quedemos con las propuestas de Pedro. Señor, qué bien estamos aquí. No, levántate. Levántate y suda esa fe sirviendo a los demás. El camino de Jesús es nuestro camino. Y el camino de Jesús es un camino que está impulsado por el Espíritu Santo para cumplir fielmente la voluntad del Padre. Es el camino también de nosotros, dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Jesús es fiel a la voluntad del Padre. Experimenta las tentaciones, pero sigue fiel a la voluntad del Padre. En tu vida y en mi vida también tenemos tentaciones, ¿sí? Jesús es enviado a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre Él y me ha enviado. Somos también enviados a los pobres. Estas tres realidades son parte de nuestra. Impulsados por el Espíritu, fieles a la voluntad del Padre, ¿sí? Para ser enviados a los pobres. Que esto sea o vaya siendo una realidad en nuestra vida. Hacemos juntos nuestra profesión de fe. Unidos a toda la iglesia, decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Padre Dios de misericordia, que es el único juez de nuestros actos y Dios que profundiza en nuestros corazones. Pidámosle que escuche la oración que hoy dirigimos y digamos juntos, escúchanos, Padre. Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y así prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días la voz del Hijo de Dios y de esa forma se abran a la vida que Él les ofrece. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en favor de todos. Roguemos al Señor.
Escúchanos, Padre. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Encomendamos a nuestro Padre Dios, llenos de confianza también, todos nuestros enfermos. Pedimos hoy, quisiera pedir por don Juanito Olivas, por él, por su familia, para que el Señor le conceda la salud. Por él y por todos los enfermos roguemos al Señor. Escuchamos. Padre. Y por las intenciones de cada uno de nosotros, de todos los que están siguiendo y participando en esta Eucaristía, para que Dios les conceda la gracia de escuchar a Jesús y de seguir sus huellas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre Santo, que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, fortalécenos en la obediencia de la fe, para que siguiendo las huellas de tu Hijo Jesucristo, seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos al Señor nuestras ofrendas. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma nuestras vidas con el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con... Hermanos y hermanas, sigamos orando para que esta Eucaristía que juntos estamos celebrando, que sea de agrado a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus Manos manos este estos- sacrificio para alabanza y gloria de tu santo nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Padre Dios, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es también nuestro deber y nuestra salvación. Que te demos gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana.
Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre. Tú eres la fuente de toda santidad y por eso te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo entre nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, a todos los que participamos del pan de tu palabra y del cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros para que con la Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay una frase que quizás nos llamó la atención en el prefacio, antes de la consagración que hicimos, que dice, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Esto es muy cierto también para nosotros. ¿Sí? La entrega de nuestra vida, como esa semilla que se siembra en el campo para que muera y dé fruto, así también nuestra vida.
es un darla por los demás, entregarla por los demás para poder llegar a la resurrección, a la vida eterna, a la vida plena con Dios. Pidámosle al Padre que nos conceda esta gracia de no hacernos a un lado en el camino hacia Jerusalén, hacia nuestra Jerusalén. Pidámosle esto al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre bueno, líbranos de tantos males y concédenos la paz en nuestro corazón, la paz en nuestras familias, la paz en nuestro mundo, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder poder. y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles y nos dices a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz que Dios Padre nos da en su Hijo Jesús, que su paz esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pues como hermanos y hermanas, hagamos algún signo deseándonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que entregó su vida por nosotros. Él está aquí y nos invita para que lo recibamos. Sintámonos dichosos de ser sus invitados. Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón
es un deleite para mí. Al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oh, incomparable es tu amor por mi Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Oremos al Señor. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites, desde este mundo, participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes. Que Dios, lleno de amor y misericordia, les bendiga, les cuide y les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, vayamos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Pues que pasen todos un buen día, una buena tarde, una buena noche. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana y sigamos cuidándonos de este virus. Y sigamos pidiéndole a Dios que pronto lleguemos al botón verde. Dios los bendiga a todos. Delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de